Buenos días, bienvenido a Iglesia Bíblica Petra. Qué gozo poder cantar y adorar junto al Señor. Vamos a continuar adorando al Señor por medio de su palabra, por medio de la predicación. Cuando escuchamos la prédica, cuando estamos presenciando la prédica, también estamos adorando al Señor. La palabra de Él lo enseña. Así que un privilegio que tenemos de hacer juntos. Continuamos en la serie Somos su Iglesia. Tenemos una miniserie para hablar sobre la Iglesia de Cristo. Así que antes de empezar quería compartirles de que la semana pasada me reuní con un líder de la iglesia para hablar algunos asuntos para el servicio dentro de la iglesia, para servir a un grupo de hermanos, para instruir, para corregir. Y hubo un momento en la conversación en que no me dejó paz. Conversé con mi esposa y pudimos ver de que esa parte no apuntaba a Cristo, porque se habló de un asunto que es real, pero no como eso lleva a Cristo. O también, pero Dios está haciendo esto en tal persona, pero cómo Dios ha sido fiel en este tiempo por esta área. O sea, es una valoración meramente humana y sin el enfoque en Cristo. Así que me dispuse a orar, pues, porque sentí un gran peso en la noche y en la mañana por esto, porque yo decía, le estoy siendo de tropiezo a este hombre para que él también haga esas valoraciones que no apuntan a Cristo, que no glorifican a Dios. Y lo llamé en la mañana, le pedí perdón y le dije que eso que yo había hecho en esa parte de la conversación no glorificaba a Dios, no apuntó a Cristo. Y le pedí perdón y que él sepa que no es así, que tenemos que hacer las cosas. En algún momento nosotros valoramos la iglesia de Cristo sin un enfoque en Cristo, pero es la iglesia de Cristo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado y por eso la necesidad de esta serie de prédicas también para todos nosotros. Vamos a estar en 1 Corintios 12. Le voy a pedir que por favor se pongan de pie para dar lectura. 1 Corintios 12, del versículo 12 al 27. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy oído, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle a los pies, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes, en conjunto, son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Por favor, oremos juntos. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído en este momento. Te rogamos, Padre, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor.
Yo necesito de tu palabra, de tu Espíritu Santo. La iglesia también necesita de tu palabra, tu Espíritu Santo. Todos acá necesitamos tu dirección. Muchos de nosotros nos creemos sabios, Señor, en nuestra propia opinión. Muchos de nosotros nos creemos que somos inenseñables, Señor, que no podemos aprender nada de tu carácter. Pero realmente es una sabiduría infinita la tuya, Señor. Y nunca paramos de aprender de tu carácter, de tu verdad, de Cristo, de la iglesia, del amor insondable de Cristo Jesús. Así que es imposible, Padre, no aprender, Padre. Pero te ruego, Padre, que derribes todo argumento en nuestra mente, Señor. Cualquier prejuicio y experiencia que creamos nosotros que vale más que tu misma palabra. En el nombre de Jesucristo, guíanos a través de tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Cuando nosotros pensamos en una comunidad, ¿en qué pensamos nosotros? Podríamos pensar en las empresas que dicen, somos un equipo, somos juntos, nos ponemos la camiseta, tenés que sudar la camiseta. Esa apreciación no aplica para la iglesia. La iglesia es más como una familia, como un grupo de hermanos que se cuidan entre sí. Quizás el concepto de familia de nosotros esté dañado por el mismo pecado en el corazón del hombre. Pero la familia en el diseño de Dios es el mejor ejemplo también para la iglesia por esa comunidad. Y piensa bien, en el mejor de los casos, si la familia sufre con un miembro en un hospital, toda la familia está con dolor por ese miembro. Y si hay un miembro que se desliga de la familia en rebeldía, en desobediencia, toda la familia siente el peso por ese miembro, por esa persona. Entonces, en el mejor diseño de la familia, se aplica y se conecta mucho a la iglesia de Cristo, que es un solo cuerpo. Y Pablo hace esta explicación en 1 Corintios 12 por todos los padecimientos de la iglesia de Corintios. Ellos tenían muchas interrogantes que Pablo daría respuesta. Ellos tenían muchas confusiones que Pablo iba a disipar por medio de esta carta. Ellos tenían preguntas, aquí estaban las respuestas. Y esto fue inspirado por el Espíritu Santo y es parte del canon de las Escrituras que hoy nos sirve, porque su palabra es viva y eficaz y es imperecedera. Esto es muy válido para nosotros hoy, pero pensando en los corintios, ellos eran tentados por su propia cultura. Ellos tenían una cultura griega, pagana, con desórdenes sexuales, idolatría, adoración a cosas que no son Dios. Y ahora ellos estaban siendo llamados a ser parte del cuerpo de Cristo y quizás tenían 15 años de vivir como paganos, quizás tenían 30, 60, 80 años y ahora eran nuevas criaturas en Cristo Jesús y tenían que ir en contra de aquella cultura que los había profundizado tanto. Mis experiencias valen más que lo que dice la palabra de Dios en un inicio. Pero el poder del Espíritu Santo en mi vida hace que mis experiencias, lo que yo he vivido por todas estas décadas, no se comparan con el profundo amor y el profundo conocimiento de Cristo. Pero eso lo hace el Espíritu Santo y el meditar en las Escrituras, el pasar tiempo en su palabra. Esa percepción y esa manera de vivir de su cultura le afectó a ellos, claro que sí, antes de venir a Cristo. Y ahora en Cristo era una tentación constante por la embriaguez que experimentaban esta ciudad, por la inmoralidad que presentaba la ciudad. Era algo que embestía la comunidad del cuerpo de Cristo en los Corintios. Así que podía afectar su visión, cómo ver la adoración en el cuerpo de Cristo y su servicio, cómo ver el servicio dentro de la iglesia del Señor. Así que estos creyentes eran una comunidad fácilmente influenciable. Podríamos leer nosotros lo carnal que eran en el aspecto de carnal significa ver las cosas de Dios de una manera muy humana y corrompidas por la desobediencia en contra de Dios. 1 Corintios 3, del 3 al 4, dice lo siguiente. Porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros. Esto es tener una visión muy humana y que sucumbe por la rebelión en mi corazón. Entonces hay celos, contiendas, peleas. ¿Acaso no demuestra esto que los controla su propia naturaleza pecaminosa? Claro que sí, esto controlaba a los corintios. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo soy seguidor de Apolos, ¿acaso esto no muestra su carnalidad? Les pregunta Pablo. Claro que sí, porque estaban haciendo grupos.
A mí me gusta cómo predica este hombre, si es una de las figuras públicas del cristianismo. A mí me gusta cómo predica este pastor en la iglesia local, este otro, este anciano. Me gusta cómo es este líder de grupo pequeño. Esos son bandos y facciones de una naturaleza carnal, o quizás un creyente inmaduro. Por eso él está pensando en sus preferencias y sus gustos. Ahora bien, es evidente que ellos no podían separarse de su cultura, les costaba, pero ¿qué iba a pasar con esto? Como a ellos les costaba separarse de su cultura, les iba a costar unirse al cuerpo de Cristo. No iban a poder estar en dependencia de ese cuerpo, al cuerpo de Cristo, la iglesia local, la comunidad. Ellos sí reconocían que había una unidad en el cuerpo de Cristo, o sea, hay unión, se mira la confraternidad, la comunión, pero ellos estaban inconformes. Ellos ya eran creyentes y estaban inconformes. ¿Por qué? Porque quizás no soy parte del cuerpo, porque no soy mano, porque no soy ojo. Ellos estaban inconformes porque tenían un don, un servicio entre la iglesia que no era visible de manera pública. Estaban tras bastidores, tras bambalinas, no se miraban ahí. O quizás otros se habían llenado de orgullo porque ellos eran visualizados por todo el público que estaba ahí, por la audiencia, por la congregación. Entonces pensaban, mi don es más importante, puedo sobrevivir sin el resto de la iglesia, lo cual sería orgullo, autosuficiencia. Así que, sea como sea, ellos iban en contra del designio de Dios porque Dios había repartido, pero ellos estaban pensando en divisiones, clasismos, ellos estaban pensando en indiferencia, no me interesa, no necesito al otro. Ellos estaban pensando en terquedad. ¿Acaso no somos también, como cultura nicaragüense, una cultura terca? ¿Insistimos en lo mismo? Claro que sí. Y los griegos, los corintios también sufrían de esto. Ellos eran tercos, al igual que nosotros. Ellos estaban pensando a través del pensamiento natural y humano, ver las cosas de manera humana, muy natural. Y el pensamiento humano ha sido manchado por el pecado. El pecado es desobedecer a Dios. Pero ellos necesitaban la mente de Cristo. Y eso lo dice 1 Corintios. Ahora bien, ellos llevaban vidas erradas ante Dios porque tenían creencias erradas. Pensemos, ¿qué creencias mías son erradas, contrarias a Dios? Me van a llevar a una vida errada. ¿Acaso son tus creencias, algunas de ellas son erradas? No la creencia principal, que solo por Cristo hay salvación, que la salvación es por gracia, sino alguna creencia secundaria te puede llevar a un área de tu vida que sea errada. Así que ten cuidado con eso. Lo iba a alejar del amor verdadero de Dios en Cristo Jesús. Lo iba a llevar de darle la gloria al Padre por honrar la voluntad de Dios. Él repartió los dones según su voluntad y yo estoy tranquilo con eso. Pero iban en contra de esto. Ahora bien, pensemos, ¿acaso la cultura nos ha influenciado para suponer que la iglesia de Cristo son puras reuniones sociales? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:19, la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Si estás evaluando la iglesia y tu integración dentro de la iglesia y lo que Dios hace con la iglesia, o este cuerpo local, que es una representación del cuerpo de Cristo universal, que está en toda la tierra, el remanente de Dios, los que han creído en Jesucristo, si estás teniendo una visión errada de este cuerpo, que no se trata de nombre de iglesia, sino de la iglesia del Cordero, ten cuidado porque estás lejos de la palabra de Dios, estás quizás fallando en algún área, estás teniendo un propio concepto de lo que es la iglesia, estás abrazando la sabiduría humana. Y la sabiduría humana no puede explicar la iglesia que Dios ha levantado. Mucha gente dice, ¿de qué denominación sos? Sí, pero me tenés que decir qué denominación. Pero eso es una sabiduría muy humana de facciones, grupos, clasificaciones. Y la Biblia habla de una sola iglesia universal, del remanente de Cristo, los que han creído en Jesucristo. Claro que sí hay organización, pero no podemos empezar a ser clasistas. Eso no podemos hacer nosotros. Cuidado con el significado que le estás dando a la iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios, el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios. Si el mundo, con la sabiduría del mundo, no puede reconocer a Dios, ¿cómo es posible que nosotros, con la sabiduría del mundo, de nuestra sociedad, de nuestra crianza, vamos a entender a Dios y a su iglesia? ¿Cómo? La palabra de Dios dice que es imposible. Ellos tenían división,
faccionismo, individualismo. Percibes facciones en la iglesia, dices, pero yo percibo ciertas divisiones en la iglesia que yo puedo hacer. Cuidado, estamos como 1 Corintios 1:11, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Está pasando esto en tu mente? ¿Te autopercibes como parte de la iglesia de Cristo, pero sin comunión, sin unos a otros? Es decir, yo me considero que soy parte de la iglesia de Cristo porque la iglesia de Cristo es universal, pero no considero que necesita la comunión de la iglesia de Cristo. ¿Cómo así? ¿Te sientes parte de Cristo, pero no necesitas la comunión con su cuerpo, la iglesia universal de Cristo? ¿Estás despreciando la eclesía? Iglesia, en griego eclesía, es la asamblea, la junta, la unión, la comunión. ¿Estás despreciando eso? Incluso la palabra ensamblaje y asamblea son palabras hermanas. Viene de eclesía, del griego, pasando por el francés hasta llegar al griego, pasando por el latín hasta llegar al griego. Un ensamblaje. Nadie puede hacer un ensamblaje con una sola pieza. Necesitas varias piezas para hacer una asamblea, una eclesía. Y yo pretendo ser parte de la iglesia de Cristo sin comunión. Vives en armonía con el cuerpo de Cristo, disfruta el unos a otros, o te reina tu egoísmo, quizás reina una obstinación de que no, así no es la cosa, yo considero otra cosa. Es que no es lo que estamos diciendo acá, sino es lo que dice Dios en su palabra. O quizás es un amor propio que no te deja ver la verdad de Dios en las Escrituras. 1 Corintios 12, versículo 13. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. El cuerpo es Cristo, o el cuerpo es de Cristo. Ahora bien, ¿qué es esto de que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados? ¿Habla de cuando una persona da ese paso de obediencia de ser bautizado? No. ¿Habla esto acaso del don de lengua que recibieron en el primer siglo en la iglesia de Corintios? Los que sí lo tenían. Ese don fue usado para que un griego hablara en arameo y hebreo a alguien las verdades del evangelio y esta persona escuchaba su propio idioma. Y esta persona no pasó meses estudiando el arameo ni el hebreo, sino que el Espíritu Santo lo hizo hablar en otra lengua. Entonces, esto fue muy útil para la propagación y como señal de que sí era la palabra de Dios viva y eficaz. Muy bien, pero entonces, ¿era el don de lengua ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Como mal interpretado ha sido en nuestro tiempo? No. El bautismo de Espíritu Santo lo explica Jesús. Le dijo a Timoteo, Juan 3, tienes que nacer de nuevo. A menos que nazcas de nuevo, no podrás ser parte del reino de Dios. Es el nuevo nacimiento, el bautismo, un solo bautismo, dice la Biblia. No está hablando de los dones del Espíritu Santo, de los que fueron usados en el primer siglo y los que son usados hoy en día por la iglesia. Dice versículo 12, aunque son muchos, se constituyen en un solo cuerpo. Perteneces al cuerpo de Cristo, por lo tanto vive en armonía con Él, vive en armonía con el cuerpo. Mantente unido en pensamiento y propósito. Quizás dice, yo me mantengo unido, canto junto con la iglesia, asisto a los servicios de los domingos, escuela bíblica, grupos pequeños, grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de jóvenes. Pero dice aquí, mantente unido en pensamiento y propósito. ¿Cuál es el pensamiento y el propósito de la iglesia de Cristo? Glorificar a Dios. ¿Ese es el propósito de tu vida? ¿Esa es la razón por la cual cantas o solo porque te gusta cantar? ¿Por qué buscamos la comunión? ¿Por mis gustos, mis preferencias o por la gloria de Dios? Ahora bien, dice aquí, vive en armonía con Él. ¿Se imaginan ustedes de que aquí estén los de alabanza cantando y que uno de nosotros estuviera afuera cantando otra canción? Nosotros decimos, otro canto al Señor. Esa persona no está en armonía con lo que se está cantando aquí. Simplemente ese concepto de estar en armonía, hacer lo mismo, un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo propósito. Entonces, ¿cómo debería de apreciar yo la disposición que Dios establece en la iglesia? ¿Cómo debería yo apreciar y valorar la distribución, el orden que Dios da a la iglesia? Él hace una repartición de dones, no la puedo negar, no hay facciones. Entonces, ¿cómo miro yo esa aparente distinción
que hay en la iglesia? ¿Dónde termina mi opinión personal y mi propia identidad? Yo soy un individuo, pienso de una manera muy particular, ustedes también. Entonces, ¿dónde termina mi opinión personal, mi propia identidad? ¿Y dónde inician los pensamientos que yo tengo en Dios, en su palabra? ¿Dónde inicia mi identidad como eclesía, como asamblea, como iglesia? 1 Corintios 2:12. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Vas a conocer lo que Dios te ha dado, y entre ellos te ha dado la iglesia. La iglesia como el cuerpo local y el cuerpo real, el cuerpo universal de Cristo. Vas a conocer las cosas que Dios te ha dado por medio de su Espíritu Santo, no por medio del entendimiento humano. Dice 1 Corintios 6, 19, la segunda parte del 19 y el 20, ustedes no se pertenecen a sí mismos, le pertenecemos a Dios. Nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo afirma esto. Ahora, no nos pertenecemos a nosotros mismos, pero en Cristo tenemos una identidad única. Cada uno de nosotros tenemos una identidad única que apunta a Cristo, pero también tenemos una identidad colectiva como iglesia, ya sea la iglesia local, que representa la iglesia universal. 1 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La forma de pensar, la forma de ver a la iglesia va a ser ahora estando en Cristo. No lo que yo sabía de Dios antes de ser creyente, sino ahora estando en Cristo. 1 Corintios 12, del 14 al 20, nos habla de esa diversidad que Dios hace. 1 Corintios 12, 14 al 20. Él empieza a hablar de que hay unos que se dedican a una cosa, otros a otras cosas, pero son los dones que Dios ha repartido. Ahora bien, esta diversidad la designa Dios, no nosotros, no los ancianos, no los diáconos, no los líderes, no nosotros mismos, nadie. Nosotros no decidimos qué don vamos a tener. Son dones que el Espíritu Santo reparte, es la voluntad de Dios. Pero Dios va mostrando cada uno. Quizá en 5 años tenga otros dones que ahorita no está ejerciendo. Solo Dios lo sabe, nosotros no sabemos. Por eso es necesaria la oración en esta parte. Dice el versículo 14. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera una sola parte. No hay iglesia de una sola persona. Y no hay iglesia donde todos son iguales. Eso es imposible. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Esto sería como una especie de orgullo. Decir de que solo la alabanza es importante, solo la predicación es importante, o solo el servicio de niños es importante, o como yo hago mis cosas, no necesito al resto de la iglesia. Esto sería orgullo, autosuficiencia. Y también está la otra parte de que como yo no estoy ahí en alabanza, yo no estoy arriba cantando las canciones, entonces mi canto no es importante. Dios recibe el canto de los que están en la silla y los que están aquí arriba por medio de Jesucristo. Y es la obra de Dios, cantarle a Él. Así que Él la recibe porque es su obra, el don del Espíritu Santo que nos permite cantar, y es por medio de Cristo. Él mira a su Hijo en nuestro servicio. Él lo recibe por medio de Cristo y a Él le agrada. Tanto el que está poniendo servilletas allá en la mesa, en la bienvenida, el que está poniendo el alcohol, el que está poniendo las bandejas, todo eso es igual de importante que la predicación para Dios porque es por medio de Jesucristo. No podemos prescindir de una cosa y de la otra. Incluso los dones de ayudar, orar por los enfermos, todo es parte de lo mismo. Pero nosotros tenemos una manera humana de ver las cosas. Decimos, si se metieran a robar a mi casa, que se llevaran todo menos esto, ahí sí me hacen paste, ahí sí me dejan mal, dicen. Pero para Dios no es así porque todos fuimos comprados con la misma sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que, digamos, si hubiera uniformidad, esto es imposible. Pablo dice, ¿se imaginan que todos fuéramos pies? ¿O que todos fuéramos ojos? Eso sería una monstruosidad. Si todos fuéramos iguales, uniformes, el mismo don. ¿Se imaginan aquí arriba 60 guitarras, 20 bajos, 10 baterías y allá nadie en las sillas? Y 60 micrófonos. Sería un relajo completo. Entonces es necesaria la armonía y la distribución conforme a la sabiduría de Dios.
Entonces, la igualdad lo que hace es el individualismo. Supongamos que todos nosotros fuéramos el mismo servicio. Si yo sirvo lo mismo, ¿para qué voy a ir donde mi hermano? No lo necesito porque yo hago lo mismo que él. Ahora bien, si mi hermano hace lo mismo que yo, ¿para qué le voy a servir si él sabe hacerse sus cosas? ¿Ven cómo la igualdad frenaría la dependencia el uno del otro? Necesitamos del otro porque Dios lo ha dotado con cosas que yo no tengo. Yo necesito de ti y tú necesitas de mí, pero por los dones que Dios ha puesto en nosotros, no porque tengamos algo valioso que ofrecer. Dice Pablo, si de algo me voy a gloriar, es del Señor. Gloríense en el Señor. Ahí es donde podemos gloriarnos y alegrarnos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Garantizar la unión. ¿Y qué es lo que hace la diversidad de dones? ¿La diversidad de dones garantiza la unión? No. Vivifica la unión. Hace que sea una unión dinámica, viva. La iglesia está viva, no es un cuerpo muerto. El Espíritu Santo la une y los dones del Espíritu Santo vivifican esa unión, que se mire que hay un grupo de gente que está viva, no somos muertos. Les voy a enseñar algo. ¿Qué es esto que está acá? Una cadena. Nadie me va a decir, bueno, hay un gancho para sujeción, hay un eslabón móvil, después está la cadena. Nadie va a ver eso. Aquí hay otro gancho, nadie va a ver eso. Se aprecia una sola cadena. Pero a veces en la iglesia queremos hacer distinciones, pero es un solo cuerpo de distintas partes. Ahora bien, como esta cadena tiene distintas partes, puede servir para muchas cosas. Con este gancho yo puedo colgarlo en un cable de acero y extender algo o suspender algo. Ahora bien, si quito los ganchos y pongo un candado, yo puedo ocuparlo para amarrar el tanque de gas y que no se me lo lleven. Ahora bien, vamos a hacer algunas pruebas. ¿Qué pasa si yo jalo la cadena? No se va a reventar. Si yo la jalo por acá, ¿qué pasó? Este era un eslabón falso. Era tape pintado con spray para parecer un eslabón. Entonces este eslabón no sirve. Ahora bien, las empresas dicen, la fuerza de la cadena está en el eslabón más débil. Es cierto, pero Dios dice algo distinto. Si reconoces que no eres un auténtico eslabón en la cadena, en el cuerpo de Cristo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Dios puede hacer que eslabones que no son auténticos, hacerlos auténticos con una obra sobrenatural. Vimos que una iglesia, una unión, una comunión sobrenatural. Dios puede dar un nuevo corazón y es una obra espiritual. Por aquí hay otra cosa. Aquí tenemos un eslabón. Este sí tiene una naturaleza igual que el resto de la cadena. Es metálico igual que el resto. ¿Qué pasó? El eslabón estaba unido con cinta adhesiva para fingir que estaba igual que el resto, pero tenía una fractura. Esas fracturas a veces son como esas heridas del corazón que no te permiten ser efectivo en la cadena. Pueden ser incluso que el mismo Dios, con su palabra, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, haga una herida en tu corazón, porque la palabra de Dios confronta y hiere. Y esa herida no ha ido a confesión ante el Señor, a rendirte ante el Señor, y pretendes continuar tu vida cristiana con esa herida. O puede ser que alguien pecó en tu contra, te causaron una herida en tu corazón y guardaste amargura y rencor, en vez de entregarle eso al Señor y hablar con la otra persona de manera bíblica. Entonces podemos ver que este eslabón, diríamos nosotros, si fuera una empresa, ¿qué hacemos? Lo desechamos, aunque sea auténtico lo vamos a desechar. Pero ¿qué hace Dios? Dios es el que restaura, el mismo que causa la herida, el mismo que sana. Si Dios te lastimó con su palabra, Él te va a restaurar. Solo tienes que venir a Él, a que Él te restaure. Entonces nosotros somos rápidos. Yo diría, este eslabón no me sirve. Bueno, lo puedo llevar donde un soldador. Pero el soldador nunca va a poder hacer que este eslabón de papel sea un eslabón de metal. Pero Dios sí puede hacer esa transformación de naturaleza. ¿Y cómo vuelvo a unir esta cadena? Un eslabón de unión
bueno, no son clases de mecánica ni de nada, pues son solo para usar la ilustración y aprovecharla al máximo. Ahora, no lo voy a cerrar por el tiempo, pero si yo tratara de hacer lo mismo con este eslabón de unión, yo no voy a lograr romper esto nunca. Ni que nos uniéramos todos los hombres que estamos aquí, la vamos a lograr romper. Estas cadenas son para miles de libras de presión. Y yo puedo seguir ocupando la cadena con toda la diversidad que tiene. Este candado es candado para exteriores. Ahora bien, digamos, este es mejor porque trae un forro de hule. No, simplemente es para una cosa, para exteriores. El otro candado es para interiores o para bajo techo, para un porche. Y este te sirve para lluvia. Pero entonces lo especial no está en su composición, simplemente para una sola cosa. Pero nosotros queremos ver así a la iglesia de Cristo. ¿Tienes la mente de Cristo? Mira lo que dice 1 Corintios 2, del 15 al 16. El hombre espiritual juzga todas las cosas. El hombre espiritual, la mujer espiritual pueden juzgar todas las cosas. Y mire lo que pregunta el versículo 16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos ha dado la manera de pensar de Cristo por medio de la comunión en el Espíritu Santo y con su iglesia. Por medio de su palabra podés pensar igual que Cristo. Deja de ver la cadena como la miran los hombres. Mira la cadena como la mira Cristo. Punto número 2. Tienes la mente de Cristo. Por lo tanto, juzga a su cuerpo como Él lo juzga. Recuerda que estás en la iglesia de Dios. Ten temor para juzgar a la iglesia. Ahora bien, tenemos un falso concepto de que juzgar es criticar. Puedes estar haciendo un falso juicio cuando digas, necesito ir a la hora de la prédica, pero no el tiempo de alabanza. Juzga la iglesia conforme a la mente de Cristo. Necesito ir a la iglesia desde la alabanza, la prédica, pero no necesito comunión con mis hermanos. Juzga la iglesia según la mente de Cristo. Necesito los grupos pequeños, pero no necesito orar ni leer la Biblia. No necesito confesar, no necesito compartir y no tengo por qué orar por la otra gente. Juzga la iglesia de Cristo según la mente de Cristo. Ahora, si no existen facciones para valorar esta diversidad y necesito la mente de Cristo para ver la diversidad que Dios ha puesto, entonces, ¿cuál es el propósito de la diversidad? Podríamos decir, la diversidad es para hacer esta iglesia viva. Esa variedad que hay de dones en la iglesia es para que sea una iglesia viva, que refleje lo vivo, la vida que hay en Dios, lo vivo que está el Espíritu Santo en medio de nosotros. Es solo para eso. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Esto sería orgullo, esto sería superioridad, esto sería distanciamiento. Como yo sé más que el resto de la iglesia, yo no necesito la iglesia. Eso es orgullo, eso sería falsedad. Eso sería como que tu cerebro diga, como yo soy el inteligente y el estómago no es necesario, entonces no necesito el estómago. Y no es así, el cuerpo se necesita entre sí. Mira bien ese cuidado de unos a otros. Si ves que algo viene hacia tu cuerpo, rápidamente uno se cubre, cierra los ojos, se encoge para no golpearse. Así mismo tiene que ser la iglesia de Cristo, ver una necesidad entre nosotros. Ahora bien, no te excluyas del cuerpo de Cristo, porque podemos decir, como mi trabajo no es predicar, como mi trabajo no es estar ahí adelante cantando o tocando algún instrumento, mi servicio no es tan importante para Dios. Eso es falso. ¿A dónde sale eso en la Biblia? Si la Biblia nos está enseñando otra cosa, que Dios mira todos los servicios según su sabiduría y los recibe con el mismo agrado porque es por medio de Jesucristo. O sea, Dios siente un agrado por el servicio cuando es por medio de Jesucristo. Y como Dios es infinito, su agrado es infinito. Así que no puede sentir menos agrado ni más agrado. Claro que hay una manera de ir creciendo en el Señor y saber qué cosas hacer, pero aquí lo que la Biblia está refutando es que no hagamos distinciones dentro de la iglesia. O digamos, la iglesia podría sobrevivir sin una cosa o sin la otra. Eso es una manera humana de apreciar la iglesia. 1 Corintios 12, 21
al 26 va hablando de todo esto. Los razonamientos humanos que están en tu mente y en mi mente estaban en los corintios también. Quizás ver a la iglesia con una sabiduría terrenal, eso es incorrecto. Puede ser que estés luchando con autodesprecio. Como no estoy en un servicio público, no soy indispensable en la iglesia. Eso es falso. O tal vez estás luchando con autosuficiencia, no necesito del resto. Ustedes necesitan de mis oraciones y yo necesito igual de sus oraciones. No necesitan más ustedes de mis oraciones y yo no voy a necesitar más que ustedes. Necesitamos lo mismo. Ese es lo precioso de Dios. No hay aquí nadie más importante. El único más importante dentro de la iglesia es Cristo, Dios. Ahora también ten cuidado con el individualismo. Primera de Corintios 25 al 26 nos empieza a hablar de esto. El capítulo 12. Tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los demás miembros deben de sufrir con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Si alguien tiene algún familiar enfermo y está triste, oremos con él. Sintamos su dolor. Señor, estoy orando por esta persona, pero no siento el dolor porque obviamente no es mi tío el que está enfermo, pero ayúdame a sentir empatía por esta persona. Está sufriendo, Señor, y es mi hermano. O incluso, si alguien, Dios le provee un vehículo, quizás nos ponemos molestos, celosos, enojados. O incluso, digamos, dos personas están buscando trabajo y a una de ellas les dan el trabajo. Donde ella andaba buscando en su ramo y la otra mujer estaba buscando en otro ramo. Y viene una mujer y dice, yo debería tener ese trabajo. ¿Pero cómo? Si ella es veterinaria y tú eres contadora, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Contarle los pelos a los gatos? ¿Qué vas a hacer? No podemos. O sea, a veces envidiamos cosas que quizás no son ni de nosotros. Era una oportunidad distinta. O incluso empezamos a envidiar otras cosas. Yo ya debería tener un vehículo. Dios te lo va a dar si te lo va a dar conforme a su voluntad en su tiempo. ¿Qué importa que los demás anden en vehículos si yo voy a andar a pie? Todo en el tiempo de Dios. Pero esto estaba en la iglesia de Corintios y puede estar hoy en nosotros. ¿Y por qué la Biblia advierte de esto? Porque eso lastima la unión de la iglesia. Así que ten mucho cuidado. Inclusive, cuando Pablo escribía sus cartas con tanto amor para las iglesias, en ocasiones estaba con grilletes escribiendo la carta y con un soldado romano soplándole la nuca, viendo que qué es lo que estaba escribiendo, si eran conspiraciones en contra del imperio romano. Y él estaba escribiendo, cuánto me gozo por ustedes. Y él estaba preso y el otro estaba libre. Y nosotros, si estamos mal, ¿qué nos dice nuestra naturaleza pecaminosa? Ya, yo estoy mal y el otro está bien. Dios no me está cuidando. Y Pablo dice, cuánto me gozo por ustedes. Esa es la mente de Cristo. Vives en el cuerpo de Cristo. Punto número 3. Por lo tanto, convive con toda la diversidad de sus miembros y vela por sus necesidades. Aceptemos la diversidad que Cristo hizo. Quizás más adelante salgas del ministerio donde estás sirviendo y Dios te llame a otro ministerio, pero vive el presente. Dios te tiene en un ministerio, gózate. Si después Dios te llama a otro ministerio, es que yo me siento mejor en este, no quiero ir al otro. Gózate en el Señor. Tal vez Dios quiere que crezcas con otros dones y los que has aprendido te van a servir en este nuevo ministerio. Eso es convivir con la diversidad del cuerpo de Cristo. Y ahora, vela por las necesidades del cuerpo de Cristo. Y decimos, sí, yo ayudo a la gente cuando está en necesidad, pero velas por tus necesidades dentro del cuerpo de Cristo. Tú tienes necesidades dentro del cuerpo de Cristo y nosotros también. Velas por nuestras necesidades y por las tuyas, o no necesitas la iglesia. ¿Cómo es que eres de Cristo? ¿Eres o no eres de Cristo? Entonces, ¿por qué rechazas su cuerpo? Hemos visto de que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Vivimos en Él por medio de la comunión de la iglesia, por medio de su Espíritu Santo. Nos ha dado su mente para vivir en unidad, amor y comunión con su iglesia. Entonces, ¿cómo vivir acorde a esta verdad, a pesar de que estamos inmersos en una cultura también, al igual que los corintios, individualista, clasista, autosuficiente y obstinada? ¿Cómo hacemos? 1 Corintios 6, del 15 al 20.
¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? Pablo empieza a refutar aquí un pensamiento griego y filosófico, que a la deidad, que ellos no la reconocían como el Dios creador, sino una deidad, no le interesa la parte física tuya, solo tu espíritu. Pero Pablo dice, no, su cuerpo físico también es parte del cuerpo de Cristo, también le pertenece a Cristo. Y su cuerpo físico es templo y morada del Espíritu Santo. Esto es para refutar esa filosofía hueca. Ahora muy bien, tu cuerpo, hombre, le pertenece a Cristo y a su iglesia. Por eso tenés que venir a montaje. A las 7 de la mañana. Es que no es tu cuerpo para ti, para que duermas. Si eres miembro de esta iglesia y tienes años de no servir en el ministerio de montaje, tienes que hacerlo. O sea, tu cuerpo no es tuyo, no es para dormir, y menos el día domingo, que es el día del Señor, que estaba desvelado. ¿Y qué importa? Cristo fue a morir en la cruz por ti desvelado. No durmió toda la noche sin comer, sin desayunar, sin almorzar, solo la cena que tuvo con sus discípulos, y fue a morir en la cruz por ti. ¿Cómo tú respondes a eso? Es que necesito desayunar, necesito despertar, ir fresco a la iglesia para gozarme. ¿Cómo eso apunta a Cristo que se desveló y pasó ayuna y hambre por ti, hombre? ¿Cómo a veces somos apáticos, y esta parte es para miembros, somos apáticos a un mensaje de grupo, pero ese mismo grupo organiza una actividad, fútbol, ahí estamos todos, amén, dicen. Solo tenés que responder voy a ir, no tenés que decir amén. Y para el montaje ahí no dicen nada. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la mente de Cristo en ese momento? Dice 1 Corintios 6:15, voy a seguir más adelante, dice que el cuerpo de nosotros físicamente le pertenece a Cristo. Ahora dice aquí, ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? ¿Acaso un hombre, una mujer debería tomar su cuerpo y unirlo a los celos, a la envidia, a cualquier tipo de pecado que ofende a Dios? ¿A la mentira, al robo? ¿Deberías de unir tu cuerpo a la corrupción si tu cuerpo físico le pertenece a Cristo al igual que tu corazón? ¿O vas a decir, a Dios no le importa lo físico, solo le interesa mi corazón? ¿Es tu corazón el que te está llevando a pecar? Dice más adelante, huyan del pecado sexual. En el griego dice porneia. Deberías de conectar esa palabra rápidamente. Pornografía. Huyan del pecado sexual. Ahora muy bien, dice más adelante, versículo 19, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Versículo 20, porque Dios los compró con un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Nuestro cuerpo es para la gloria de Dios. Muchas veces, hombres y mujeres, nosotros vemos algo que no tenemos y dejamos entrar la codicia, la avaricia en nuestro corazón. Y no estoy hablando de aspirar, poner las cosas en oración y empezar a orar por eso y que otros oren por mí y esperar el tiempo de Dios y pacientemente anhelando eso, sino cuando entra aquello pecaminoso de codicia y avaricia. De eso estoy hablando. Porque nos dejamos llevar por lo visual. Es como alguien que en su casa le tienen comida saludable, pero mira un anuncio de comida chatarra y dice, eso es más rico, eso es más sabroso. Dice. Y en tu casa hay comida recién hecha con todos los nutrientes que necesita tu cuerpo. Pero así somos, por lo visual nos dejamos llevar. Quizás eres una joven que está viendo a un posible novio o tiene un novio que no es creyente. Es hijo de Satanás y tú eres hija de Dios. O quizás tú eres un joven que está enamorado de una mujer que no es creyente, hija del diablo, que no ha sido creyente y no sabemos si va a ser creyente. ¿Por qué? Porque me gusta, por lo visual, por lo que puedo sentir. ¿Y cómo eso hace juego con la mente de Cristo? Te estás dejando llevar por lo visual, por lo que puedes sentir, por lo físico, no por la mente de Cristo. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver las cosas del mundo y cuando veamos la iglesia del Señor, no, yo no quiero eso. Porque ya estamos saciados con las cosas del mundo. Estás viendo tanto del mundo, o nos ponemos a ver tanto del mundo, que esa semana que miras tanto del mundo, después vienes a la iglesia a dormirte. Qué aburrida la prédica, qué aburrido el canto. O no me quiero conectar al grupo pequeño porque me reuní con los exalumnos de mi escuela, de la universidad, y pasé emocionante. Y ahora ver aquí el grupo pequeño.
Ya no lo miro con los mismos ojos. No estoy diciendo que no hagamos aquello, pero la primera prioridad debe ser el cuerpo de Cristo, porque ahora tienes la mente de Cristo. Le perteneces a Cristo, por lo tanto, desprecia al mundo, la mundanalidad, el pecado, para amar a su iglesia, y anhela a su iglesia para poder rechazar al mundo. Esto es un ciclo progresivo, es la santificación de tu vida. ¿Sientes que no hay amor hacia el cuerpo local, hacia el grupo pequeño? ¿No hay amor hacia su iglesia? Entonces empieza a rechazar el mundo. ¿Quieres rechazar el mundo? Empieza a amar la iglesia. Una cosa te llevará a la otra. Es un ciclo. Y una advertencia aquí para las personas que ya son miembros de la iglesia. No es posible que des prioridad a tu grupo pequeño y que menosprecies al grupo de hombres. No me conecto los miércoles. No es posible que aprecies al grupo de mujeres y menosprecies la predicación de su palabra. Que aprecies cantar en la iglesia los domingos y desprecies el grupo de jóvenes. No es posible que, como decía Pastor Hamilton en la prédica anterior, que yo prefiera este grupo pero aquel no, porque estás rechazando la diversidad que Dios ha puesto en su iglesia. Así que ten mucho cuidado con eso. Y para terminar, por favor vayamos a 1 Corintios 4, del 9, 1 Corintios 1, del 4 al 9. Versículo 4, capítulo 1. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio. Ahora pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y con todo conocimiento que tienen. Versículo 6. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien rechaza la diversidad de la iglesia o servir dentro de la iglesia, esa persona rechaza la venida de Cristo. Entonces, si eres un creyente y no estás esperando a Cristo y su regreso, entonces te animo a atesorar los dones de la iglesia, a amar el servicio dentro de la iglesia para que puedas esperar a Cristo de una manera que le agrade a Dios. Miren lo que dice Pablo, versículo 9. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con Jesucristo, con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Con su Hijo, es la deidad, comunión con Dios mismo. Jesucristo, Jesús, salvación y Cristo, el escogido de Dios. O sea, un plan de redención para tu vida. Nuestro Señor, Él es la autoridad de tu vida y Él es el que rige tu vida. Y Dios quiere que tengas comunión con ese ser que te va a decir qué hacer. No es mi mente, no es mi corazón, es la mente de Cristo y su palabra lo que me dice qué hacer, porque ahora estoy en Cristo y quiero la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La iglesia es un ejercicio para esa comunión personal que tenemos que tener en nuestros hogares. Amén. Son más importantes la armonía, la dependencia y las necesidades del cuerpo de Cristo que las diferencias que yo pueda ver en el cuerpo de Cristo, que mis prioridades. No, es más importante la armonía dentro del cuerpo de Cristo. Si yo tengo valoraciones muy humanas, eso no es importante. Lo importante es la armonía en el cuerpo de Cristo, lo que Dios ha hecho en su iglesia. El Padre es quien designa la diversidad en el cuerpo de Cristo. Él nos escogió para salvación. Su Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y nos confirma. Y Jesucristo llevó a cabo la obra en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna y entrada ante el Padre. Dejemos de compararnos unos con otros. Yo no podría estar predicando aquí si allá no hay nadie, y tampoco nosotros no podemos estar todos allá, tiene que estar alguien aquí, pero no porque esa persona sea importante, sino porque Dios así lo ordenó, nada más por eso. Importante es Cristo solamente. Acepta la diversidad en su cuerpo, ama al cuerpo de Cristo, porque esto glorifica a Dios. Para glorificar a Dios, tu individualismo no vale más que Cristo. Piensa en estas cosas: mi comodidad, mi manera de pensar, mis preferencias y mis gustos, mi orgullo, mi apatía, ¿vale más eso que la sangre de Cristo que me compró? No.
Pero es lo que estamos negociando. Prefiero mi comodidad que valorar la sangre de Cristo con la que fui comprado. No desprecies todo lo que has obtenido en Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Gracias por poder escucharla, Señor, y poder adorarte poniendo atención en ella y escuchando no lo que tenga que decir un hombre, sino lo que dice tu palabra escrita, Señor. Que al final es lo que tú nos quieres decir a diario, Señor. No necesitamos que venga alguien con un sueño, con una revelación, con una falsa profecía. Aquí está todo lo que necesitamos, Señor, en tu palabra, Padre. Si yo necesito algo de ti, voy a ir a la Escritura, Señor. Pero mi mente me va a decir que me deje guiar por mis impulsos. Y eso es malo, Señor. Eso es perverso y es contra tuya y contra tu carácter, Padre. Permítenos como iglesia ser guiados por tu Espíritu Santo, ser guiados por la mente de Cristo y ser guiados por tu palabra, Señor. Que rechacemos ese razonamiento humano, el cual sirve para otras cosas, pero se ha corrompido con el pecado y ya no sirve para las cosas de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.